¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por fin se estrenó en las pantallas de todo el mundo la nueva película de la Guerra de las Galaxias, la octava parte, The Last Jedi. Saludos de José Carlos Fernández, aunque no lo parezca, que os voy a llevar los comentarios, el análisis, una pequeña reflexión sobre determinadas cosas relacionadas con esta película que llega en el 40 aniversario de la creación de la primera, de la que se hizo en el año 1977 y que tan famosa fue y que dio pie a una saga que ya en su día el creador de esta epopeya galáctica, George Lucas, anunció que serían 9 películas. En manos de la Disney esto puede que no sean 9, que sean 19, que sean 29, que sean 39, no lo sabemos. Disney puede hacer películas bajo el epígrafe de Star Wars hasta superar incluso las de la saga de James Bond. Al fin y al cabo, llevamos 40 años observando la lucha entre el bien y el mal, que no deja de ser conceptos que equilibran el universo, y con mayor o menor acierto, también estamos viendo durante todos estos años la creación de personajes en torno a la creación cinematográfica más maniquea de toda la historia. El enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Eso siempre ha funcionado muy bien. Pero, ¿qué podemos decir de esta nueva película, de esta octava parte? Vamos a entrar un poco a analizar qué es lo que, digamos que intrínsecamente, no en cuanto, como siempre digo, en cuanto a los actores, ni en cuanto al director, ni nada de eso, sino lo que podemos dilucidar, lo que podemos extraer y escudriñar de la película Los Últimos Jedi. ¡Vamos allá! Os comentaba que durante todos estos años se han creado personajes y también árboles genealógicos propios de folletines televisivos. Un cóctel que, aderezado con la rienda suelta a la espectacularidad, a la ópera musical creada por el gran John Williams y el regreso estratégico e inteligente de los personajes que no son cuestionados y en el momento adecuado, pues da como resultado películas que van a satisfacer a los millones de seguidores con los que cuenta la Odisea Galáctica, que en su día creó George Lucas y que ahora controla la factoría de animación más importante del planeta. Y que, por cierto, ha querido dejar su impronta como responsable de los 2 últimos episodios, marcando roles en ambos guiones en los que queda patente una desmitificación dosificada de los protagonistas en situaciones estratégicas de los que no se escapan personajes secundarios que tanto gustan a la Disney a la hora de crear situaciones cómicas que están más cercanas a Timón y Pumba, por ejemplo, que a la esencia de Chewbacca o a BB-8. Incluso les cuento un secreto a quienes no la han visto, que como no les digo nada más, pues no pueden adivinarlo. En esta película se permiten rebanar por la mitad a temibles líderes, creando una sensación general en el espectador de vulnerabilidad de personajes que se supone que son invulnerables, pero que rozan lo cómico. O ese ademán de Skywalker de quitarse las motas de polvo de su ropa con un gesto mitad disneyano, mitad George Lucas, que asesora en esta película, como ustedes saben, ya él no dirige, ya él no está detrás de la producción, pero que asesora, lo ponen de asesorador, y que asesora, en este caso, quizá, para esa secuencia en donde Skywalker hace ese gesto, recordando aquella dupla que formaba con Spielberg sobre el arqueólogo más famoso del mundo, encarnado curiosamente por quien dio vida a Han Solo. ¿Quién nos recuerda también a Indiana Jones quitándose de su ropa pues alguna mota de polvo, o recordando, quién nos recuerda cómo se volvía a componer después del ataque de cualquiera de los enemigos? Y así esta octava parte, The Last Jedi, podemos mirarla más allá que con la condescendencia si somos seguidores de la saga, porque la obra está a la altura de lo que se espera. No así si no llegamos al grado de iniciados, si somos incapaces de responder a un examen fácil de preguntas que son básicas, como por ejemplo qué parentesco tienen Luke y Leia, y Kylo Ren, quién era Anakin, interrogantes básicos para quienes vivimos en este constante universo galáctico, pero no tan accesible para quienes quieren ver en Los Últimos Jedi el resultado de una exposición trágica de hasta dónde es capaz de destruir el poder de la oscuridad, la lucha política, algo bastante tratado de manera timorata en esta nueva secuela, el sentido de la justicia y otros valores que podemos encontrar en una película que se prolonga demasiado en el metraje, en unos primeros 60 minutos que se convierten en una vuelta de tuerca de tantas horas predecesoras a las que se las versiona en muchas ocasiones, junto con revisitaciones de personajes, como por ejemplo Benicio del Toro,
que no deja de ser la versión 2.0 y tartamuda de aquel famoso personaje Lando Calrissian, algo que se transforma en un principio en una seria amenaza para esta película. Pero la película remonta en una última hora épica, en la que en ocasiones es deudora de la mejor de la saga, o al menos la más conceptualmente madura. Me refiero, como todos vosotros sabéis, a El Imperio Contraataca, y en otras se transforma en un western galáctico que culmina con un cara a cara metafísico de gran envergadura resolutiva, con un Mark Hamill sobrado para el papel, al que Adam Driver, Kylo Ren, trata de dar la talla como puede, aún desgraciadamente lastrado por un tratamiento grotesco, insisto, disneyano, de los personajes, incluso los personajes del lado oscuro de la película. Tras 40 años de saga, el folletín galáctico y familiar se sostiene mientras la esencia de la fuerza, con mayúsculas, se mantenga de generación en generación, acertada e intencionadamente actualizada en una mujer, por cierto, y se administre en pantalla, y en el caso de The Last Jedi, pues los espectadores más incondicionales, que son muchos, sonríen inconscientemente al ver en pantalla el regreso de Mark Hamill, el regreso de Carrie Fisher, cuyo binomio sirva para que, al fin y al cabo, tengamos una entrañable melancolía que se convierta en la argamasa que una a los espectadores con toda la saga. Que la fuerza nos siga acompañando con este tipo de películas y con una saga que realmente puede dar más de sí siempre que se conserven los patrones formales e inteligentemente se actúe recordando a personajes que han salido anteriormente. Mención aparte merece la música de John Williams, porque tenemos que mencionarlo. Es complicado encontrar a un músico que con 85 años de edad sea capaz de escribir, de componer la música de esta película o de cualquier film, porque con 85 años, a pesar de llevar ya un bagaje enorme, la edad no perdona. Pero John Williams vuelve a demostrar que es un grande de la música de cine y de la música en general. Esta última parte desarrolla una serie de temas que ya encontramos en El Despertar de la Fuerza, ya que determinados personajes que estaban en la anterior película también lo vamos a encontrar en esta, lo que le permite a él desarrollar esos temas que escuchábamos en la anterior. Un John Williams que tiene su gran ópera magna del cine en esta saga de la Guerra de las Galaxias, en la que desarrolla una música en la que hay que tener en cuenta también que hay una serie de ingredientes que la hacen psicológicamente perfecta, porque en pantalla estamos viendo y escuchando. Los personajes quedan relacionados, queda contada y hilvanada su historia a través de notas musicales que nos recuerdan momentos pasados. Hay personajes que vamos a adivinar su futuro a través de lo que estamos escuchando con la música. Un trabajazo de verdad enorme. El verdadero músico de cine no se luce en pantalla. Puede hacerlo, pero lo que tiene que hacer es precisamente adecuar su música a la psicología de lo que estamos viendo y de los personajes que hay en pantalla. Eso John Williams lo hace como lo hacía Jerry Goldsmith, perfectamente lo hace muy bien. A pesar de que sí es cierto de que determinadas películas de la saga galáctica abusaban de música. George Lucas empleó incluso la música de una manera peor que lo hacen los últimos directores que han realizado las últimas dos películas. Permitidme que os ponga un guiño con la música relativa a la Guerra de las Galaxias y cómo define John Williams a determinados personajes. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, permitidme que os cuente una anécdota. El personaje de Anakin. Todos recordamos que en La amenaza fantasma existía un tema en el compacto y que escuchábamos en la película que era el Anakin's Theme, es decir, el tema de Anakin, el que definía musicalmente al personaje, al niño, al que después se convertiría en Darth Vader. ¿Qué ocurre con el tema? El tema comienza con una música muy melódica, con una música que nos evoca a lo infantil, que nos dulcifica la imagen que estamos viendo, que no deja de ser la de un niño. Sin embargo, el tema de Anakin, tanto en el compacto de la banda sonora original de La amenaza fantasma como en la película, cuando hay que utilizarlo, no termina precisamente de una manera dulce,
cómo empieza el tema y cómo se desarrolla el tema, a pesar de que en el desarrollo temático de la banda sonora, concretamente de este tema me refiero, se ve musicalmente con determinadas notas átonas el, digamos que, devaneo que tiene el protagonista, que finalmente se va a decantar por el lado oscuro. Y el tema precisamente de Anakin, que empezaba muy dulce, muy infantil, no termina precisamente relacionado con lo infantil, sino que termina con las notas de otro tema que ya conocimos en su día, el que definía en el Imperio Contraataca a Darth Vader. Por lo que está claro que gracias a la música, John Williams nos está diciendo que Anakin, en un futuro, al final del tema nos lo pone, es Darth Vader. Que John Williams utilice ese estilo para definir a Anakin de niño, me estoy yendo un poco aparte de la última película, ¿eh? Estoy hablando en general por hacer ese guiño a la música de John Williams para que todos conozcáis detallitos que quizás se nos pasen y no nos demos cuenta, pero para que estudiemos también un poco la música en las películas, la importancia que tiene. Y máxime en el caso de la saga de la Guerra de las Galaxias. La dulcificación de la imagen a través de determinadas notas o estilos no es una cosa que haya creado lógicamente John Williams. Fijaos en una cosa curiosa. Si John Williams nos presenta al niño Anakin a través de estas notas, ya hace muchos años, Jerry Goldsmith, casi con el mismo tema, con una misma construcción musical, nos presentaba a la niña de Poltergeist, nos presentaba esa nana dulce y nos decía que la niña era protagonista. También el tema después se desarrollaba de otra manera y terminaba mal. Es decir, la maravillosa música de cine en plena acción. Y si no, recordad ahora las notas del tema de Caroline de Poltergeist. Es curioso, pero si en los últimos Jedi suenan temas desarrollados de la anterior, del Despertar de la Fuerza, hay una serie de temas nuevos, sobre todo uno concretamente que es un hilo conductor de la música de la película, que nos recuerda precisamente al tema también de Anakin. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir con ello? Habrá que descubrirlo en la siguiente parte de la película de la Guerra de las Galaxias, en la 9ª, que nos va a explicar el origen de determinados personajes que aún tenemos pendiente. Bueno, pues queridos amigos, terminamos aquí el análisis de esta última película hasta ahora de la 8ª parte de la Guerra de las Galaxias, The Last Jedi. En realidad es una película que durante la última hora nos divierte muchísimo, que está muy bien. La primera hora cuesta digerirla un poco, pero que merece la pena para los fans más incondicionales. Dinero está dejando en taquilla bastante, así que tenemos asegurada mucha saga, creo yo, de la Guerra de las Galaxias y no quedarnos solamente con la próxima que se estrenará, con la 9ª. Todo eso dentro de la oficial, porque ya saben ustedes también que el año pasado se estrenó Rogue One, que son películas que están, digamos que dentro de lo que ocurre en las galaxias, pero que no se consideran como oficiales, sino que son historias paralelas. De esas hay muchas. Hay hasta una que no es un libro, que no es una película, sino que es un libro.
En Las sombras del imperio, a la que incluso ese libro le puso música Joel McNally, un compositor, una música para un libro, en lugar de una película. Pero de eso ya hablaremos en un futuro. Espero que lo hayáis pasado bien con estos comentarios, con estos ejemplos, con la música de John Williams. Os animo a ir a verla y hasta el siguiente comentario de la siguiente película. Y que la fuerza te acompañe.